Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la licenciada Silvia Guerra. Y hoy día, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la licenciada Silvia Guerra por la invitación para esta ponencia. Vamos a conversar sobre tuberculosis pulmonar, un poco sobre la epidemiología y centrarnos en la protección respiratoria. Vamos a conversar brevemente sobre vías de transmisión, la epidemiología, mascarillas, respiradores de partícula, parámetros de la evaluación de la protección respiratoria, pruebas de ajuste, cómo reconocer un respirador certificado y elementos de un programa de protección respiratoria. En general, las infecciones respiratorias se pueden transmitir por contacto directo, ya sea por inoculación de manos o fómites, por gotitas, en el cual están involucrados generalmente partículas mayores de 5 micras de diámetro, que aterrizan, digamos así, en las mucosas de un susceptible que está próximo a nosotros. También la transmisión puede ser por aerosoles, en el cual involucran partículas mucho más pequeñitas, generalmente menores de 5 micras de diámetro, que se inhalan y depositan en el tracto respiratorio, iniciando la infección. A veces nos preguntamos, nos hablan de micras y eso, ¿qué dimensiones tienen? Solo para contarles que el diámetro de uno de nuestros pelos mide 50 micras. Entonces, se imaginarán menos de 5 micras, en realidad son tamaños imperceptibles a los humanos. Ya el doctor Roy y el doctor Milton, hace varios años, nos describieron la aerobiología y la transmisión de infecciones respiratorias, ¿no? En la mano izquierda ven el tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio inferior y cómo se involucra el tamaño de la partícula en el eje horizontal, el tamaño de la partícula medidas en micras, en donde la mayor cantidad de partículas generadas, expelidas, digamos así, en forma violenta, ya sea por la tos o el estornudo, pues se concentran en el tracto respiratorio superior. Las partículas más chiquititas, más pequeñas, son emitidas a partir del tracto respiratorio inferior, o sea, de los pulmones, y las partículas, digamos, a las cuales tenemos contacto a través de los fomites, son partículas más grandes, ¿no? Y los que se generan, digamos, a través de fuentes de agua o desagüe, son grandes también, pero también de un mayor espectro de rango de diámetro. Ahora, hay toda una dinámica de las partículas de aerosoles o de gotitas generadas, ¿no? Que tienen que ver con la influencia de la temperatura del ambiente, la humedad relativa, la radiación ultravioleta y también del tamaño y composición de las partículas. Ahora, generalmente las partículas más grandes, ¿no es cierto?, se quedan en la nasofaringe. Partículas un poco más pequeñas llegan hasta el área traqueobronquial y las partículas más pequeñitas llegan a ingresar a los pulmones. Ahora, esto vamos a hablar un poquito de la infección latente de tuberculosis, pero en personal de salud y en las Américas, ¿no? Estos son datos a partir de una publicación de unos colegas salvadoreños, publicado el año 2020. En realidad hicieron una revisión sistemática que incluyó mayormente estudios transversales, con una antigüedad de 10 años previos en Latinoamérica. De cerca de 300 estudios aplicando los criterios de selección en su revisión sistemática, seleccionaron 15, 8 pertenecientes a países de América. La prevalencia de infección latente tuberculosa en personal de salud a partir de esta revisión sistemática oscilaba entre 15 y 62%. ¿Esto qué quiere decir? Que en el rango extremo, de cada 100 trabajadores de salud, 60 ya se habían infectado en algún momento de su vida o tenían
habían tenido exposición al Mycobacterium tuberculosis. Y también otra de las conclusiones que llegaron es que los trabajadores de salud tenían una mayor proporción de infección latente tuberculosa cuando se les comparaba con la población general. Y que generalmente en este grupo de estudios que analizaron, mayormente afectaban a mujeres trabajadoras de salud entre 35 y 43 años y que tenían más de 10 años de prestación de servicios, ¿no? En la gráfica que ustedes ven a la mano derecha, grafica las diferentes prevalencias de infección latente tuberculosa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estudio en Brasil que llegaba básicamente a 15%, pero también estudio en Colombia donde la infección latente, la prevalencia llegaba a cerca de un 62%. Este es otro estudio, ¿no? En el cual también estudiaba no solamente la infección latente, el riesgo de infección latente tuberculosa, sino también la enfermedad tuberculosa en trabajadores de salud. Este es un metaanálisis publicado el año 2017, ¿no? Sobre la prevalencia o la incidencia de la tuberculosis en trabajadores de salud y su grupo control. Incluyeron 21 estudios que proporcionaron datos de cerca de 31.000 trabajadores de salud procedentes de 16 países. La prevalencia de la infección latente tuberculosa entre los trabajadores de salud fue del 37% y la tasa de incidencia media activa fue de 97 por 100.000 por año. En la mano derecha ustedes ven dos tipos de gráficos, ¿no? Que para los que más o menos han revisado en algún momento metaanálisis, son, digamos, cuadros, gráficas en el cual se grafica el forest plot. En el gráfico superior, básicamente nos muestran los diferentes estudios con los apellidos de los autores, el año de publicación, el número de trabajadores de salud, en este caso con infección latente tuberculosa, en trabajadores de salud, en población general y sacaban su odds ratio. El odds ratio es una medida de asociación utilizada en epidemiología para medir la intensidad del riesgo. En este caso, comparar, por ejemplo, cuando combinaban todos estos estudios, llegaron a la conclusión que el odds ratio, o sea, el riesgo de contraer infección latente tuberculosa era 2.2 veces el riesgo de infectarse con tuberculosis en comparación con la población general. En el gráfico inferior, compara diferentes estudios, pero con enfermedad tuberculosa. Y acá cuando combinaban, en este caso, el riesgo relativo, dado que es medición o comparación de incidencias, casi llegaban a, cuando combinaban todos estos estudios, arrojaban un valor de 2.9, o sea, casi 3 veces el riesgo. Los trabajadores de salud tenían 3 veces el riesgo de hacer enfermedad tuberculosa cuando uno lo comparaba con la población general. Este es otro estudio que publicamos el año 2016, que es una de las, digamos, cantidades o casuísticas de trabajadores de salud enfermos con tuberculosa. En este caso consolidamos 3 años en Perú, que hacían cerca de más de 600 trabajadores de salud con enfermedad tuberculosa. En realidad, esto es el N que manejamos para esta tabla, pero el total de trabajadores que contabilizamos en todo el Perú, en todas las instituciones públicas y privadas, para esos años fue 755. El 60% de los trabajadores que hicieron enfermedad tuberculosa esos años trabajaban en hospitales, una tercera parte en establecimientos del primer nivel de atención, o sea, atención ambulatoria, y el 12% en establecimientos privados. La edad promedio de los trabajadores de salud con enfermedad tuberculosa fue 38 años, el 63, casi 64% fueron mujeres, incluso 6% de los casos fueron resistentes, principalmente TB
MDR. Cuando se observa dónde se concentraban más los trabajadores que hacían enfermedad tuberculosa, vemos que eran a predominio de hospitalización, en el caso de los trabajadores de establecimientos con internamiento, y en establecimientos de primer nivel de atención se concentraban en consultorios externos. ¿Qué grupo ocupacional, digamos, contraía más la enfermedad tuberculosa? Bueno, la mayor cantidad eran en técnicos de enfermería, luego médicos y luego personal de enfermería. Solo para mencionar uno de los brotes más grandes que se ha tenido en Latinoamérica, esto se produjo en un hospital de cuarto nivel de mi país, el Hospital Almenara, el año 96 y 97. En este brote hubo personal del CDC de los Estados Unidos que apoyó también en una investigación posterior, y el doctor Echanove, parte de ese equipo, hizo esta publicación, si no me equivoco, en Clinical Infection Disease. Acá en la gráfica, en la tabla de la izquierda, ven el riesgo relativo que dice 28.4. ¿Esto qué quiere decir? Que el personal que trabajaba en laboratorio tenía 28 veces el riesgo o probabilidad de enfermar con tuberculosis cuando se comparaba con la población general, ¿no? La tasa de ataque en laboratorio fue cercano a 7.000, lo cual es una tasa de ataque muy alta. Eran 36 trabajadores que hicieron enfermedad tuberculosa, ¿no? Y en general se concentraba más en médicos, personal de laboratorio y enfermeras y otro tipo de personal. Pero en general el personal de laboratorio fue el más afectado. Cuando se hizo el análisis multivariado, el único factor de riesgo independiente, en este caso para la infección tuberculosa en trabajadores de laboratorio, fue el uso de áreas comunes. Lo que pasa es que el personal, yo trabajé en esa época en dicho hospital, y lo que se acostumbraba en laboratorio era tomar los desayunos en áreas poco ventiladas a inicio de la jornada laboral. Este es otro estudio publicado el año 2020 en el Clinical Microbiology de Infectología sobre factores de riesgo del aislamiento tardío de pacientes con tuberculosis pulmonar. Fue un estudio retrospectivo en un hospital coreano del 2015 al 2018. Los pacientes que no se aislaron durante 3 días se clasificaron como grupo de aislamiento tardío o sin aislamiento. En este estudio se incluyó 222 pacientes. En 106 casos el aislamiento se retrasó o no se aplicó, mientras que en 116 casos el aislamiento del paciente con tuberculosis se aplicó en tiempo y en forma. ¿Qué mostró el análisis multivariado? El ingreso a través de la consulta ambulatoria, el ingreso a un departamento que no sea de las enfermedades infecciosas o neumología, una radiografía de tórax atípica y la baciloscopía negativa en esputo, se consideraron o se identificaron como factores de riesgo para el aislamiento tardío o nulo. Obviamente, si uno tiene una radiografía atípica, entonces los colegas probablemente se inclinen en diferir el aislamiento. Igual en una tinción, en una baciloscopía de esputo inicialmente negativa. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que se han estado siguiendo en estos años para prevenir la transmisión de la tuberculosis pulmonar en establecimientos de salud? Básicamente lo que se aplica es una jerarquía de medidas de control. En el caso de tuberculosis, la
primera prioridad es el control administrativo, que tiene por objetivo reducir la exposición del trabajador y pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Detectarlo, diagnosticarlo rápido y aislarlo, ¿no? Eso es la medida más de control administrativa como primera prioridad. Como segunda prioridad, la aplicación de medidas de control ambiental, que tiene por objetivo reducir la concentración de las partículas infecciosas en el área de trabajo, ya sea con ventilación natural, ventilación mecánica, luz ultravioleta u otras medidas de control ambiental. La tercera prioridad es las medidas de protección respiratoria, que tiene por objetivo proteger al personal de salud en áreas donde la concentración de núcleos de gotitas infecciosas no pueden ser reducidas por las otras medidas anteriormente mencionadas. ¿Cuál es el objetivo de la protección respiratoria? Proteger al personal de salud en áreas donde la concentración de núcleos de gotitas no pueden ser reducidas por medidas administrativas y ambientales. ¿Pero qué hay con las mascarillas? Bueno, las mascarillas evitan la propagación de microorganismos de la persona que lo lleva puesto a otros, mediante la captura de partículas húmedas grandes cerca de la nariz y la boca. Ojo, no proporcionan protección a la persona que las llevan puestas contra la inhalación de los núcleos de gotitas infecciosas en el aire contra el Mycobacterium tuberculosis. A inicios del año 2000, cuando comenzamos las capacitaciones sistemáticas de medidas de control de infecciones para tuberculosis con la ayuda de los amigos de la división de TB del CDC de los Estados Unidos, cuando hacíamos las capacitaciones, pues este tema no estaba muy bien enraizado en las mentes de nuestros trabajadores de salud. Pero esto ya ha pasado más de 20 años, pues algo se ha logrado en este aspecto. Las mascarillas pueden usarse para el traslado de pacientes con tuberculosis pulmonar BK positivo o con sospecha desde salas de aislamiento a otros servicios o a otras instituciones. Esto para evitar que tratar de contener un poco las partículas, la emisión de las partículas infecciosas en el ambiente. Pero, ¿qué hay con relación a los estándares para el uso de mascarillas de uso médico o quirúrgicas? El estándar utilizado en Estados Unidos es el ASTM-F 2100 y en Europa el EN 14683. A veces es importante tener este dato porque mucho personal de salud que trabaja en control de infecciones está en los comités de adquisición de material, ¿no?, relacionado a la protección respiratoria, y uno generalmente tiene que conocer esos estándares, sobre todo si van a ser líderes en control de infecciones en sus establecimientos de salud. En general, las mascarillas deben filtrar gotículas de 3 micras de diámetro. Las pruebas de filtración se realizan en un corte transversal. Ya la Organización Mundial de la Salud nos ha mencionado las capas que generalmente deben tener estas mascarillas: una capa interior hecha de un material hidrófilo, algodón o combinaciones con algodón, una capa intermedia con filtración con nylon de polipropileno y una capa exterior con material hidrófugo y poliéster. Pero también tiene algunos parámetros esenciales para las mascarillas, como por ejemplo la eficacia de la filtración. El umbral mínimo requerido es 70% para partículas de 3 micras de diámetro. ¿Qué partícula se utiliza para probar la eficacia de la filtración? Esto ya obviamente lo manejan las instituciones que certifican esto, pero es bueno que si son expertos en control de infecciones, ustedes deben saber estos detalles, ¿no? Generalmente se utiliza cloruro de sodio, también polvos de talco u otro tipo de polvos. El tamaño de la partícula generalmente utilizan 3 micrómetros de diámetro. También dentro de los parámetros está la resistencia a la respiración, que son medidas de presión, ¿no? Generalmente piden menos de 60 pascales por centímetro cuadrado, pero
son detalles muy específicos que a veces uno tiene que conocer. Hablando de los respiradores, se recomiendan respiradores elaborados con una eficiencia del filtro de al menos 95% para partículas de 0.3 micras de diámetro. Ojo, 0.3 micras de diámetro. En mascarillas habíamos hablado que la eficacia de la filtración la testean, la prueban con partículas de 3 micras de diámetro. Entonces, ¿en qué aspectos, en qué momentos utilizamos como trabajadores, o debemos utilizar como trabajadores de salud que estamos, digamos, trabajando ya sea en un programa de tuberculosis o potencialmente en una zona, un área donde sospechamos de que el paciente tiene tuberculosis? Al momento de la inducción del esputo, ¿no?, que ven en la foto superior derecha, durante el procedimiento de broncoscopía, durante las autopsias, en salas de tuberculosis o tuberculosis resistentes, en operaciones, sobre todo cuando estamos haciendo lobectomías, sobre todo en pacientes con tuberculosis, en la espirometría, en consultorios donde vamos a atender pacientes potencialmente con patología de transmisión por aerosoles, en el laboratorio de microbiología y también en el transporte asistido de pacientes. ¿Cuáles son los tipos de respiradores que generalmente utilizamos en los establecimientos de salud? Tenemos el que hemos utilizado casi toda la pandemia, el respirador de pieza facial filtrante, ¿no? Ven en la foto superior derecha, hay miles de marcas, modelos, tamaños. El segundo es el respirador elastomérico, ¿no?, en el cual tiene un filtro con un tambor en el cual se intercambia. Y un tercer tipo es el respirador purificador de aire potenciado, que es el que ven en la foto inferior derecha, que tiene un motorcito que inyecta, que toma aire del medio ambiente en el cual estamos, lo filtra y lo inyecta dentro de la escafandra. Hay un tercer tipo de respirador en el cual toma el suministro de aire de otra fuente, generalmente un balón, ¿no?, y no filtra nada. Directamente hace ingresar el aire a la escafandra. Esto generalmente no se utiliza en hospitales, pero se puede utilizar en laboratorios de alto nivel de bioseguridad también. Hablemos un poco de las clasificaciones, ¿no? La más conocida, dado que estamos en América, ¿no?, es la clasificación norteamericana, ¿no? Ellos manejan un estándar que ven ahí en el título y ellos lo clasifican los respiradores según el nivel de eficiencia de filtración, el 95, 99 o los 100, cuyo nivel de filtración lo ven a la mano izquierda, pero también los clasifican según la categoría de resistencia a la degradación del filtro. El que utilizamos en nuestros establecimientos, sobre todo para el manejo o la protección contra partículas infecciosas transmitidas por aerosoles, tenemos la categoría N, el cual no es resistente a los aceites. O sea, si a ese respirador le cae una gotita de aceite, entonces el filtro se estropea. Sin embargo, hay otras categorías de filtros, pero que se utilizan en otros ámbitos, en otro tipo de industria, en industria química, en la minería, etc. Por ejemplo, tenemos la categoría R, que resiste a los aceites, o la categoría P, que es a prueba de aceite. Todas las pruebas de filtros emplean el tamaño del aerosol más penetrante, un diámetro medio de masa aerodinámica de 0.3 micrómetros de diámetro. El filtro N, ¿no?, se prueba con cloruro de sodio. O sea, cuando hacen, digamos, las instituciones certificadoras de estos respiradores, lo que someten a la prueba contra el cloruro de sodio. ¿Qué hacen? Generalmente ponen el respirador,
en una plataforma y gotean cloruro de sodio. Los filtros R y P se prueban contra un aerosol de ftalato de dioxilo. O sea, para los filtros resistentes a los aceites utilizan otro tipo de sustancia. Pero también hay la clasificación europea, en el cual se basan en la norma EN 149 del año 2001, ¿no? Eso también, esta misma norma la ven, fíjense en el respirador, en la figura, en la foto del respirador de la mano derecha. El equivalente al N95 es el denominado FFP2 o P2, ¿no? Que filtra, tiene una eficiencia de filtración del 94%. El FFP3 filtra 99%. Sin embargo, acá tenemos otros países que, con respiradores similares o equivalentes al N95, como por ejemplo el de China, de la República Popular de China, cuya normatividad que rige los requisitos para certificar sus respiradores es la GB 2626 del año 2006 y del año 2019, ¿no? Estos son los famosos, los KN95, por ejemplo. Pero también Europa, ya dijimos el estándar que lo rige, Japón tiene otro estándar equivalente al N95, igual Corea, México, Brasil y Australia. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para evaluar la protección respiratoria? En este caso, un respirador. Utilizamos tres parámetros: la eficiencia de filtración, la transpirabilidad y el ajuste. La eficiencia de filtración mide el porcentaje de partículas de un diámetro determinado que llegan a ser filtradas. Y la transpirabilidad es determinada por la diferencia de presión a través de la mascarilla y se expresa en pascales. Y la prueba de ajuste que vamos a conversar en un momento. La evaluación de la eficiencia de filtración se hace dentro de un laboratorio adaptado para ello. Acá ustedes ven una foto que tomamos en su momento en el laboratorio del Centro Nacional de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Salud, donde yo trabajo. Yo no trabajo en el Centro de Salud Ocupacional, trabajo en el Centro de Salud Pública, pero tenemos coordinación estrecha con el ingeniero investigador en esta área, ¿no? Ustedes ven diferentes aparatos con un maniquí, con una mascarilla, puede ser también un respirador, en el cual se prueba la eficiencia de filtración de acuerdo al dispositivo respiratorio testeado, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de COVID se hizo un estudio financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de mi país, en el cual vio la eficiencia de filtración combinando mascarilla con respirador y diferentes tipos de modelo de respirador. Uno de los parámetros de evaluación, o otro parámetro de evaluación, son las pruebas de ajuste, ¿no? El cual evalúa cuán adecuado es el ajuste del respirador basándose en la respuesta del individuo al agente de ensayo. Ustedes ven en la foto un par de enfermeras de un centro de salud de Lima, en el cual, esto es más o menos a inicios de la década del 2000, en el cual comenzamos a introducir las pruebas de ajuste en los hospitales y establecimientos de primer nivel de atención para justamente la selección adecuada de los respiradores en nuestros trabajadores de salud. Pero ¿dónde nació esto de las pruebas cualitativas de ajuste? Esto nació en la minería, ¿no? La Agencia de Minas de Estados Unidos es el que comenzó un programa de certificación de respiradores, en donde básicamente, ¿qué hacían? Agarraban un poco de polvo de carbón y lo soplaban en las caras de los mineros, ¿no? Obviamente previa colocación del respirador, y se veía, luego se les pedía que se quitaran los respiradores y se veían pues en cuál se habían calzado en forma inadecuada los respiradores, ¿no? Por ejemplo, el sujeto de bigotes de la mano izquierda
pues claramente las partículas de carbón filtraron dentro del respirador, no se había colocado bien el respirador. El de la mano derecha peor todavía, tiene mayor ingreso de polvo y era una forma, digamos, muy primigenia de hacer estas pruebas de ajuste. Ahora, pero ¿por qué hacer una prueba de ajuste? Obviamente esto del carbón no lo utilizamos, se utilizan otro tipo de sustancias que vamos a ver después. Pero ¿por qué hacer la prueba de ajuste? En primer lugar, para asegurar que cada trabajador reciba un ajuste adecuado mientras utiliza un respirador, para determinar la estructura o el modelo apropiado que nos adapte a nuestra cara, para determinar el tamaño apropiado del respirador. Por ejemplo, en la foto que ustedes ven acá, es una enfermera de baja estatura, pequeñita, pero estaba usando un respirador para un sujeto probablemente de 1,80 m y con más corpulento, ¿no? Entonces, obviamente esto no le va a ajustar adecuadamente. Asegurar, otro de los motivos para hacer pruebas de ajuste es asegurar un sello apropiado entre el respirador y el usuario. Y en último lugar, también es útil para reforzar el entrenamiento de la colocación y retiro, sobre todo de la colocación de los respiradores. Ahora, tenemos dos tipos de prueba de ajuste. Una prueba de ajuste cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa utiliza soluciones que son nebulizadas al interior de una escafandra, realizando diferentes movimientos de la cabeza y del cuerpo. Para eso se puede usar una sustancia dulce a base de sacarina, o el benzoato de natonio, que es una sustancia realmente amarga y fea. Previa al hacer la prueba de ajuste se hace una prueba de sensibilidad, en el cual a través de un nebulizador se inyecta dentro de la escafandra una sustancia diluida, ya sea de sacarina o de Vitrex o del benzoato de natonio, pero diluida, muy diluida, y esto es para corroborar que el sujeto al cual se le va a hacer el testeo o la prueba de ajuste sienta o tenga la capacidad de sentir el sabor dulce o amargo de acuerdo a la sustancia que utiliza. Yo he hecho muchas pruebas de ajuste, digamos, y por ejemplo hay algunos pequeños tips que uno, si es que no lo ha experimentado, no se da cuenta. En una oportunidad yo estuve mascando chicle y luego pasé a hacer la prueba de sensibilidad y no sentí nada, ¿no? Obviamente esto me hizo perder la sensibilidad. Ahora, también antes de hacer la prueba de ajuste se hace una verificación del sellado, ya sea con una verificación de presión positiva al exhalar y una con verificación de presión negativa al inhalar. Posteriormente, se hace 7 ejercicios o movimientos de 1 minuto cada uno. En primer lugar, se le explica a la persona que va a hacer, siga las instrucciones indicadas por la persona que le está haciendo la prueba de ajuste y se le pide que durante 1 minuto previa, digamos, insuflación dentro de la escafandra de la sustancia, ya sea sacarina, por ejemplo, se le pide que respire por 1 minuto en forma normal. Si en algún momento, luego pasado el minuto, se le pregunta a la persona si sintió algo, ¿no? En este caso, si es sacarina, si sintió el sabor dulce de la sacarina. Si le dice que no, pasa al segundo momento, en el cual se vuelve a insuflar dentro de la escafandra otra sacarina y se le pide que haga una respiración profunda pero pausada. Pasado el minuto, igual se le interroga si es que siente algo, si no siente, se continúa los siguientes pasos hasta el final. Luego se le pide un movimiento lateral de lado a lado de la cabeza, hacia arriba o hacia abajo. En quinto lugar, caminar sobre el mismo lugar. En sexto lugar, hablar o recitar o leer algún texto que se le proporciona. Y en último lugar, nuevamente por 1 minuto una respiración normal. Si durante estos 7 pasos no han sentido el sabor dulce, por ejemplo, de la sacarina, entonces ha pasado la prueba de ajuste. Si en alguno de estos pasos la persona
en el cual se ha colocado previamente el respirador, siente el sabor dulce de la sacarina, entonces ahí en ese momento se detiene el test de ajuste y se anota en qué momento falló la prueba de ajuste y probablemente hay que chequear que se haya colocado correctamente o probablemente el modelo del respirador o el tamaño del respirador no es el adecuado. Sin embargo, también hay una prueba de ajuste cuantitativa. Este usa un instrumento para medir las fugas alrededor del sello facial y produce un resultado numérico llamado factor de ajuste. Estas pruebas cuantitativas utilizan los mismos 7 ejercicios que las pruebas de ajuste cualitativas junto con una prueba de muecas. Mide el ajuste comparando la concentración de partículas al exterior del respirador con la concentración de partículas que se han filtrado. La concentración de estas dos proporciones se denomina factor de ajuste. Ahora, hay algunos factores físicos que contribuyen al mal ajuste de respiradores, como por ejemplo la pérdida o ganancia de peso, las cicatrices en la cara o los cambios en la configuración dental. Por ejemplo, si nos ponemos una prótesis dental, probablemente vamos a tener que volver a pasar la prueba de ajuste porque esto nos puede alterar, digamos, la configuración de nuestro rostro y por lo tanto probablemente tenemos que verificar este asunto. El vello facial también es súper importante, ¿no? El CDC de los Estados Unidos, en el enlace que figura ahí, muestra los diferentes. En general, si uno tiene barba, pues no va a ajustar el respirador. Pero a veces hay personal de salud que utiliza bigotes, ¿no? En el cual sí puede, digamos, aceptar o pasar una prueba de ajuste. Y acá el CDC ha aparentemente probado todos estos modelos de corte de barba, digamos, o de bigote, y ha dicho cuáles pasan y cuáles no. Está accesible en la página web del CS. Cirugías cosméticas también, ¿no? A aquellas personas que se operan estéticamente la nariz, también es un factor que puede alterar la prueba de ajuste. Cuando uno utiliza demasiada maquillaje, demasiada base, también puede afectar. Estados emocionales del trabajador, al sonreír, fruncir el ceño, también. O los movimientos corporales. Pero les dice, ¿no? Su director del hospital los incluye en un comité de licitación para compra de muchos respiradores para todo el año y les dice, ya, usted está a cargo y tiene que firmar luego la selección. Entonces, ¿dónde reconocer que el respirador está certificado? Por ejemplo, para la NIOSH, si utilizamos si vamos a evaluar un respirador que nos presentan como N95. Si nos lo presentan como N95, entonces tiene que haber pasado una certificación de los Institutos Nacionales de Salud Ocupacional de los Estados Unidos, del NIOSH. Y todas las empresas fabricantes están en una página web que ustedes ven al pie de la diapositiva por orden abecedario. Y por ejemplo, acá tenemos de una marca conocida, en el cual también un modelo conocido, el 1860, que es generalmente el tipo tortuga verde, que ustedes conocen muy bien, que es un respirador quirúrgico, digamos, porque soporta las pequeñas partículas de fluidos o sangre, ¿no? Y ustedes tienen el dato del nombre del fabricante, el número y el modelo del producto, el número de aprobación, del certificado de aprobación de ese respirador, si el respirador tiene o no válvula, y también el inserto. Cuando ustedes hacen clic en la última columna, son insertos de los diferentes tipos de respiradores de las diferentes marcas. Eso es una forma de chequear y verificar si ha pasado la certificación respectiva. Pero también cada respirador tiene una serie de impresiones en la superficie externa del respirador que muestra el modelo, el número de lote, el tipo de filtro N95, N99, N100, ¿no?
también si es N o P, ¿no? La institución que lo certifica y el distintivo del fabricante. Con relación al cuidado de los respiradores, estos, los que utilizamos en nuestros establecimientos de salud, son desechables, pero pueden reutilizarse en varias ocasiones, dependiendo de varios factores, como por ejemplo la intensidad del uso, la intensidad y frecuencia del uso, el cuidado que damos a nuestro respirador y el clima, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en mi país tenemos departamentos en el cual hace mucho calor, hay mucha humedad, como son todos los departamentos de la selva, ¿no? Cercano a Brasil, cercana a la selva de Colombia, etcétera. Entonces ahí probablemente el respirador se deteriora más rápidamente. Causas principales de deterioro: la humedad, la tierra, el aplastamiento, etcétera. Para ello es importante, si vamos a reutilizar el respirador, guardarlo no en bolsas plásticas, porque se llena de hongos, sino en bolsas de papel y evitar que le caiga polvo. Todo hospital debe tener un programa de protección respiratoria. En el enlace que ustedes ven al pie de la diapositiva pueden acceder al PDF de este documento del CDC, en el cual muestra y describe los diferentes elementos de un programa de protección respiratoria. En primer lugar, la asignación de responsabilidades, los procedimientos estándar, la evaluación médica, el entrenamiento, la selección de respiradores, la prueba de ajuste, el mantenimiento y cuidado de respiradores y la evaluación del programa. Finalmente, acá hay una publicación del año 2016, una publicación colombiana, un estudio que mostró, bastante interesante, porque mostró la adherencia de los trabajadores de salud a las medidas de protección, en general a las medidas de control de infecciones para tuberculosis. Yo solo me he focalizado en la parte de protección respiratoria, pero también esta investigación evalúa la adherencia a medidas de control administrativo, medidas de control ambiental. Es un estudio, se trató de un estudio transversal realizado en 2 instituciones de salud de Colombia y buscaba evaluar la adopción o adherencia de las medidas de control de infecciones de TB. Dentro de ellas, las medidas de protección respiratoria. Para ello, aplicó una encuesta previamente validada a más de 300 trabajadores de salud. Lo interesante, por ejemplo, es que casi un 30% de los trabajadores nunca usaban respirador de partículas, ¿no? Solo un 40% de los trabajadores nunca o casi nunca realizaban pruebas de ajuste, ¿no? Capacitaciones sobre el uso correcto de elementos de protección personal, 20% solo respondió que ocasionalmente la recibía, 13% que casi nunca y 9% que nunca. Finalmente, podemos concluir que en la jerarquía de las medidas de control de infecciones de tuberculosis, la protección respiratoria es la tercera prioridad después de las medidas de control administrativo y medidas de control ambiental. O sea, el mensaje acá es: no basta con solamente colocarnos y usar todos los días N95. Previamente tenemos que asegurarnos que estamos también realizando las medidas de control administrativo. Esto quiere decir, por ejemplo, detectar oportunamente y diagnosticar oportunamente pacientes con sospecha de tuberculosis, o medidas de control ambiental, como mejorar la ventilación natural o chequear nuestros recambios de aire por hora en nuestra UCI o en nuestro servicio o área de aislamiento. La segunda conclusión es que la selección del dispositivo de protección respiratoria influye en diversos factores, como el tipo de procedimiento a realizar, el nivel de exposición al Mycobacterium tuberculosis, entre otras. Por ejemplo, en el laboratorio referencial del Instituto Nacional de Salud
para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis hacen muchas pruebas de susceptibilidad al Mycobacterium tuberculosis de pacientes MDR, XDR. Por ejemplo, ellos utilizan un respirador con purificador, ¿no?, potenciado, con toda la indumentaria y el motor en el cual filtra, toma el aire del ambiente, lo filtra con un filtro de alta eficiencia. La tercera conclusión es que es importante la implementación de programas de protección respiratorios en todos los hospitales, independientemente de la prevalencia de tuberculosis en la comunidad. Entonces, no es porque ustedes vivan en un país con baja incidencia y prevalencia de tuberculosis y digan, no, no necesitamos. Creo que con la experiencia que hemos vivido con el COVID y las futuras pandemias que vamos a tener en el mundo, tenemos que estar preparados, en este caso, por ejemplo, con programas de protección respiratoria, porque creo que la lección aprendida con el COVID ha sido que todo germen emergente hay que sospechar, hay que aplicar la máxima medida de protección de transmisión, ¿no? No solamente de contacto, de gotitas, sino probablemente necesitamos estar pensando ya en una potencial transmisión por aerosoles. Muchas gracias. Reiterar mi agradecimiento a la licenciada Silvia Guerra por darme esta oportunidad. Muchas gracias.